Ok, ya. Ok, entonces vamos a empezar y vamos a tener nuestro enseñanza de la palabra de Dios. Ok, entonces acuérdense papel y lápiz, ¿verdad? Para todo lo que estamos diciendo en la palabra de Dios, ustedes lo miren ahí en la palabra de Dios. Y vamos a empezar, vamos a tener un canto con Esdras. Ahí quedó entonces el canto con el violín, y entonces vamos a seguir adelante. Ya no se nos olvida nada, ¿verdad? Sí. Entonces vamos a seguir adelante, ya no se nos olvida nada. Vamos a estar en la enseñanza de la palabra de Dios, ¿ok? Entonces ahorita vamos a estar, acuérdense que estamos viendo acerca del Espíritu Santo, ¿verdad? Estamos viendo el Espíritu Santo. Entonces vamos a estar viendo entonces ahora el Espíritu Santo, su ministerio en cuanto a los dones de Cristo. En cuanto a los dones de Cristo. Entonces eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces vamos a empezar. Y vamos a empezar con una pequeña oración. Vamos a orar, ¿ok? Gracias, Padre, por este día. Te pido que nos ayudes, te pido que nos guardes y bendice a aquellos que nos están viendo por la internet, Padre Celestial. Ayúdales también, Señor, y danos gracias a nosotros. Ayúdanos a seguir adelante. Te pido por Copala, por el pastor y por la iglesia de aquí, en nombre de Jesús. Amén. Ok, entonces, acuérdense que en cuestión de la Trinidad, siempre vamos a mirar la Trinidad, con una actitud de dar, ¿verdad? Por así decirlo. Por ejemplo, como en San Juan 3:16 nos dice que Dios el Padre dio a su Hijo, ¿verdad? Entonces Dios el Padre dio a su Hijo. Pero también la Biblia nos dice que Cristo dio su sangre, ¿verdad? Dios dice, este es mi cuerpo que por vosotros, ¿verdad? Entonces Cristo dio su cuerpo y dio su sangre. El Padre dio su Hijo. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que Él dio dones a la iglesia. Él dio dones a la iglesia. Entonces, de eso vamos a estar hablando ahorita nosotros, de los dones que el Espíritu Santo dio a la iglesia. Acuérdense que el don del Espíritu Santo, ese fue dado en Pentecostés. Pero los dones del Espíritu Santo, esos se siguen dando cuando la gente se sigue salvando hasta ahorita. Entonces Él sigue dando dones a la iglesia. Entonces los dones del Espíritu Santo que Él está dando a la iglesia, de eso es lo que vamos a estar hablando ahorita. Entonces, ¿sí estamos entendiendo?
Entonces vemos que Dios es Padre, dio a su Hijo. Vemos que Cristo dio su sangre, dio su cuerpo, y el Espíritu Santo dice la Biblia que dio dones, ¿verdad? Dio dones a la iglesia. Entonces, ahí lo dice, ahí dice, vamos a ir a ese versículo para que para nosotros mirarlo. Dice ahí, vamos a ir a 1 de Corintios 12, 11. 1 de Corintios 12, 11. Para que ustedes vean, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ahí está, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo es el que da los dones. Ahí dice, repartiendo en particular como Él quiere. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Ok, entonces vemos a la Trinidad dando. Dios el Padre da a su Hijo, Cristo da su sangre, da su cuerpo, y el Espíritu Santo da dones a la iglesia. Entonces, a los tres los vemos dando, ¿verdad? Siempre los vamos a ver a los tres dando. Entonces, como vamos a ver los dones, ¿verdad? Entonces es importante definir, por así decirlo, definir el don espiritual. Un don espiritual es una habilidad sobrenatural dada por Cristo al creyente por medio del Espíritu Santo al momento de la salvación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que los dones y los talentos, ¿verdad? Los dones y talentos, esos son, por así decirlo, como las personas. Todas las personas tienen talento, ya sea de música, ya sea de tocar guitarra, piano, violín, trompeta, trompón. ¿Sí es trompón? No, ¿verdad? Sí. ¿Sí hay ese instrumento, trompón? ¿Sí? No, es trombón. No, no es trompón, es trombón, ¿verdad? Es trombón. No hay ningún instrumento que se llame trompón, sino es trombón, no trompón, ¿ok? Entonces, las personas tienen sus talentos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nacemos espiritualmente, entonces el Espíritu Santo pone en nosotros dones. Entonces, muchos de los talentos que tenemos, muchos de ellos son los que se convierten en dones usados por el Espíritu Santo, pero ya cuando somos salvos. Entonces, ¿sí estamos entendiendo? Ahora, entramos en detalle, el alcance de los dones espirituales, o sea, ¿cuántos dones espirituales nosotros tenemos? ¿Cuántos dones espirituales nosotros tenemos? Acuérdense que vamos a estar hablando de los dones que da el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos dones nosotros tenemos? Bueno, la Biblia dice que de perdido tenemos un talento todos, ¿verdad? No vayan a decir ustedes, no, pues yo no tengo ni siquiera ningún don, ¿verdad? No, todos tenemos un don. La Biblia dice bien claro ahí. Vamos a ir a 1 de Pedro 4:10. 1 de Pedro 4:10 nos habla de que todos tenemos al menos un don. Fíjense lo que dice ahí. 1 de Pedro 4:10, léelo, Cacho. Cada uno, según el don que haya recibido, ministralo en nosotros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí está, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, ¿verdad? Entonces allí nosotros nos damos cuenta que todos tenemos un don, ¿verdad? Todos tenemos un don, al menos un don. Ok, otros tienen 2, otros tienen 3, otros sabrá Dios cuántos tienen, ¿verdad? Pero todos tenemos un don. Ahora, la otra cosa es que no todos los creyentes tienen todos los dones, ¿verdad? Entonces, sí tenemos más de un don, o mínimo un don, ¿verdad? Pero la otra cosa es que no todos los creyentes, los creyentes es más, o ningún creyente tiene todos los dones, ¿verdad? Ningún creyente tiene todos los dones, por así decirlo, como
yo no puedo tener el don de predicar, el don de enseñar, el don de tocar, el don de cantar, el don de ¿cuál otro don? El de sabiduría, el de profecía, el de apostolado, el don de sanar, el don de lenguas. Entonces, yo no tengo todos esos talentos. Entonces, los cristianos, acuérdense entonces que ningún creyente tiene todos los dones, ¿ok? Entonces, así como tú tienes más de un don, mínimo uno, pero de ahí para adelante, pero tampoco tienes todos los dones, ¿verdad? Entonces, como no tenemos todos los dones, por eso es que la Biblia dice que puso en la iglesia, ¿verdad? Puso en la iglesia un hombre con el don de esto, otro hombre con el don de esto, otro hombre con el don de esto. ¿Para qué? Porque somos un cuerpo, ¿sí entendemos? Entonces, haz de cuenta que una mano es un don, un ojo es un don, una oreja es un don, un pie es un don. Entonces, ¿para qué? Para estar en funcionamiento todo, ¿sí entendemos? Entonces, por eso es que Dios no puso todos los dones en nosotros. O sea, no tenemos todos los dones. El cristiano no tiene todos los dones, ¿ok? Entonces, por eso es que necesitamos cada uno que haga algo. ¿Por qué? Porque uno va a edificar el otro y el otro va a edificar el otro. Entonces, ahorita vamos a ir desarrollándolo un poquito más bien. Dice la palabra de Dios en 1 de Corintios 12, 29 y 30. Fíjense lo que dice. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos dones de sanidad? No. ¿Hablan todos en lenguas? No. ¿Interpretan todos? Obvio que no. Entonces, ahí nos está diciendo que ningún creyente tiene todos los dones. Por eso les digo que el creyente no tiene todos los dones. Por eso es que una sola persona no puede, por así decirle, llevar todo, por así decirlo, no puede, por ejemplo, manejar la ven, luego al mismo tiempo predicar, al mismo tiempo limpiar la iglesia, al mismo tiempo ordenar, al mismo tiempo testificar. O sea que por eso debe de haber varias gente, ¿sí entendemos? ¿Por qué? Porque unos manejan la ven, otros cantan, otros tocan, otros hacen otra cosa, otros aquí, otros allá. ¿Por qué? Porque no todos tenemos todos los dones. Los dones fueron repartidos, ¿sí entendemos? Entonces, todos los dones, espérame, todos los dones entonces fueron repartidos, ¿verdad? Para acoplarnos, ¿sí estamos entendiendo? Entonces, por eso es que cada quien tiene sus dones y cada quien tenemos diferentes dones, ¿sí entendemos eso? Entonces, tienes más de un don, mínimo uno, pero tienes de ahí para adelante, pero no tienes todos, ¿sí entendemos? Ok, sigamos adelante. Entonces, ahora, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? A ver, ¿alguien sabe? Acuérdense que estamos en la enseñanza. ¿Cuál es el propósito de tus dones? Tú tienes un don espiritual o mínimo 2 o 3, ¿verdad? De ahí para adelante tienes tus dones. Vamos a poner que tengas 2. ¿Cuál es el propósito que Dios te haya dado esos dones? Porque Dios, el Espíritu Santo te dio esos 2 dones. Dice la Biblia que Él es el que los da. Entonces, ¿cuál es el propósito de que tú tengas esos dones? Por ejemplo, como Cacho, tiene el don de tocar, ¿verdad? Entonces tiene el don de predicar, ¿verdad? O como Chuy, tiene el don de enseñar también. Pero también tiene, por ejemplo, como el otro don de dar, ¿verdad? Entonces, ¿para qué Dios puso esos dones en ustedes? ¿Para qué ustedes creen? ¿Cuál es el propósito? A ver, ¿alguien? Para administrarlo a los otros, exactamente. Entonces, ahora, esa es una. Pero número 1, para glorificar primeramente a Dios.
para glorificar a Dios. Por eso la Biblia, acuérdense la Biblia que dice en Apocalipsis 4:11, dice: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen. ¿Sí estamos entendiendo? Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, el propósito de los dones espirituales que el Espíritu Santo puso en nosotros es para glorificar a Dios. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, los dones que tú tienes son para glorificar a Dios. ¿Sí estamos entendiendo eso? Ok. Entonces, acuérdense, los dones que tú tienes no son para que tú los uses para ti mismo, ¿verdad? No son para que tú, por así decirlo, los uses, ¿verdad? No, pues para mí. No, ¿por qué? Porque tú necesitas administrarlos, ¿verdad? ¿Para qué? Para gloria de Dios. Que la gente puede decir: gloria a Dios por este que toca el piano, gloria a Dios por este que da, gloria a Dios por este que predica, gloria a Dios por este que ayuda, gloria a Dios por este que conoce la palabra de Dios porque nos puede enseñar. Entonces, el propósito entonces de los dones que el Espíritu Santo puso en ti es para glorificar a Dios, para que salgan glorias a Dios. Entonces, no es para otra cosa más de para glorificar a Dios. ¿Verdad? ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, ¿para qué más? ¿Para qué más el propósito de los dones espirituales? Para edificar la iglesia. Para edificar la iglesia. Entonces, el propósito de los dones que Dios puso en ti, como dice Primera de Pedro 4:10, ministralo a los demás. Ministralo a los demás. Entonces, los dones que tú tienes que usarlos para administrar a los demás, para edificar la iglesia. Entonces, por eso es que la iglesia se debe de ir edificando con los dones que el Espíritu Santo mismo puso en cada creyente allí y ayudar. Tú tienes que hacer tu parte. ¿Se acuerdan cuando Nehemías estaba construyendo el muro? ¿Sí se acuerdan, verdad? Estaba construyendo el muro, y dice la Biblia que todos arreglaron frente a su casa, ¿verdad? Entonces todos estaban cooperando, arreglando el muro, todos estaban cooperando su parte. Si todos hiciéramos nuestra parte en la obra de Dios, la obra de Dios crecería. Pero muchas veces el 20% hace lo que el 80% no hace. Eso es lo que pasa. Haz de cuenta que ganamos almas, ¿verdad? El 20% y otros 80% no ganamos almas. O 20% leemos la Biblia y los otros 80% no la leemos. O 20% damos a la obra y 80% no damos a la obra. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, los dones que Dios puso en nosotros es para edificar la iglesia. Ahora, si una iglesia no está siendo edificada, por así decirlo, entonces es también por culpa de los hermanos que no están trabajando o no están administrando sus dones. ¿Por qué? Porque tú tienes dones. Por ejemplo, alguien podía tener un don para atraer gente a la iglesia. Alguien podía tener un don para darle un ride a la gente y traerla. Alguien podía tener un don para dar, para que otro pueda venir. Entonces, la iglesia debe de ser edificada con los dones que el Espíritu Santo puso. ¿Sí estamos entendiendo eso o no? Amén. Vamos a ir a Efesios 4:12 para que ustedes vean. Efesios 4:12 y 13, el que lo tenga, léale.
estatura de la plenitud de Cristo. Ahí está, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces Pedro también nos dice en 1 de Pedro 4:10, cada uno, ¿verdad? Como dice, cada uno ministre el don que recibió. Ahora, Romanos capítulo 12 también nos dice, úsese su don. Cada don que recibiste, úsese. O sea, tú tienes que usar el don. Y tienes que usarlo, dice 1 de Pedro 4:10. Y también ahí Efesios también lo está diciendo, para perfeccionar a los santos. Entonces, el propósito de los dones que Dios puso en ti no son otra cosa, pero para edificar la iglesia. Tú tienes que estar haciendo algo en la iglesia. No hay tal cosa de que estás en una iglesia y no haces nada. No, tenemos que estar haciendo algo en la iglesia. Cada persona debe de estar haciendo algo en la iglesia. Ya sea uno dando un folleto, ya sea otro limpiando la iglesia, limpiando los baños. Algo se tiene que estar haciendo. ¿Por qué? Porque acuérdate que los dones que Dios te dio, que el Espíritu Santo puso en ti, te los regaló para que se usaran para edificar la iglesia. Entonces, si una iglesia, por así decirlo, no está siendo edificada, pudiera ser que muchos de los miembros de ahí no están ejerciendo los dones. Ahora, hay veces que en las iglesias, por así decirlo, va a haber hermanos que pues ya de alguna manera pues están enojados, ¿verdad? Y ya no quieren hacer nada. Bueno, yo siempre les digo pues a esos hermanos, ¿verdad? De que arreglen esa situación o pueden ir a ser de bendición a otra, ¿sí o no? Pueden ir a ser de bendición a otra. Imagínate esto. Vemos en una iglesia que está un hermano enojado con otros muchos hermanos, inclusive con el predicador. Pero ahí está, ¿verdad? Y van a pasar años amargado. Yo siempre le digo, arreglen esa situación o busquen ser de bendición a otra iglesia. Pues las iglesias no son todas del Señor, las que predican sana doctrina, ¿sí o no? Así es el asunto. Entonces no hay por qué estar, por así decirlo, enojado unos con otros. ¿Por qué? Porque Dios ha provisto diferentes cuerpos, en este caso en diferentes iglesias, pero que sean de la sana doctrina, en donde tú puedes ser de bendición, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque los dones que tú tienes, que no te echen a perder allí en ti, tienes que estar usándolos. Tú debes de estar en una iglesia donde te den la oportunidad de usar tus dones. Si tú estás en una iglesia y no te dan la oportunidad de usar tus dones, no debes de estar ahí. No debes de estar ahí. Porque la Biblia dice que tú debes usar tus dones, ¿sí o no? Romanos capítulo 14, 1 de Pedro 4:10 y Efesios 4. Te dice bien claro que debes de usar tus dones, porque con tus dones tú vas a edificar la iglesia. Entonces, ese es el propósito, que Dios te dio dones. ¿Para qué? Para edificar a los demás. Imagínate que estás en una iglesia y no usas tus dones, no los usas, y estás enojado con el predicador y el predicador contigo, y pasan años y años, y luego los hijos se echan a perder, los hijos de los hijos, y ¿sabes qué? Eso no debería de, por así decirlo, pasar. Habiendo tanta otra iglesia de sana doctrina en donde puedes ir a ser de bendición. ¿Sí entendemos eso? Entonces, el propósito de los dones espirituales, número 1, glorificar a Dios. Número 2, ¿qué? Sí, pero ¿cómo es? ¿Edificar a quién? A la iglesia, exactamente. A la iglesia. Entonces, tienes que edificar a la iglesia. Ahora, hay abusos también, hay abusos en cuanto a administrar los dones. Hay abusos
en cuanto a administrar los dones y el no uso de ese don es pecado. Fíjate esto. Hay personas que abusan de sus dones, pero hay personas que no usan sus dones. Entonces, tanto uno es pecado como el otro es pecado. Ahora, si Dios te dio 3 dones y no los usas, es pecado. Si tú tienes 3 dones y abusas de los 3 dones, es pecado. ¿Sí entendemos? Por así decirlo. Cuando abusar de los dones, por ejemplo, en este caso de la predicación, abusar. Yo tengo el don de la predicación o el del don de la enseñanza, es un ejemplo. Pero si yo abuso de la predicación, por ejemplo, hace como más o menos como alrededor de 8 años, yo estaba en una iglesia en donde prácticamente nos decían puercos, nos decían cochinos, nos decían marranos, debes de ser el gato, debes de ser el gato, o lárguense, imagínense, así nos decían, así como lo estoy diciendo, lárguense, yo empiezo de nuevo. Allí ¿estaban abusando de ese don, sí o no? Claro que estaban abusando. ¿Es pecado, sí o no? Es pecado. Es pecado. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a ver. Entonces, el abuso de los dones es pecado. El no usar tus dones es pecado o no. Fíjate lo que le dijo Pablo a Timoteo. Vamos a ir a 2 de Timoteo 1:6. 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 ¿Otra vez? Por la cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y luego 1 de Timoteo 4:14. 1 de Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. No descuides, fíjate, ¿sí ven lo que le dicen? No descuides el don que hay en ti. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio. No descuides el don. No descuides el don. Y luego le dice, aviva el don. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Sí vemos? Entonces le dice, aviva el don, el fuego del don. Y luego dice, no descuides el don. Entonces, no descuides el don, aviva el don. Entonces, ahí Pablo le está diciendo a Timoteo, ¿sabes qué, Timoteo? Usa tu don. No descuides tu don. No lo estás usando como debe de ser. Pero también Pablo está diciendo, tengan cuidado de que no abusen de su don. Porque, como les digo, hay tantos abusadores que abusan de los dones. ¿Sí entendemos eso? Entonces, mucho cuidado con eso. Entonces, ahora, tratar de usar dones que no nos fueron concedidos, también mucho cuidado. Entonces, la siguiente asunto de que muchas veces nosotros abusamos de los dones, y eso, fíjense, eso yo no lo había oído, apenas, como les digo, yo lo estoy aprendiendo. Si nosotros usamos nuestro don
pero lo usamos sin amor, también es pecado. Entonces, fíjense cómo es el asunto, porque como les digo, yo me pongo de ejemplo. Haz de cuenta que Dios me dio el don de predicar o de enseñar, ¿verdad? Pero si yo abuso de mi don, de mis dones, empiezo a decir puercos, cochinos, lárguense, ¿verdad? Yo empiezo solo, pues para empezar, no voy a decir empiezo solo, ¿verdad? Porque pues no, es una tontería, pero como les digo, muchos que así abusaban, ¿verdad? Muchos que así abusaban, otra cosa que donde nosotros podemos abusar también es usar nuestro don. Haz de cuenta, como les digo yo, la predicación, pero sin amor. Allí también yo estoy abusando. ¿Por qué? Porque estoy usando mi don de predicar y estoy predicando, pero sin amor. Entonces no debe ser así. Si tú usas tu don, por así decirlo, como de tocar el piano, siempre debes de usar. Yo voy a administrar mi don de tocar el piano, pero lo voy a hacer con amor. No, otra vez, ¿a poco voy a tocar? No, ¿a poco voy a tocar otra vez la guitarra? No, ¿a poco otra vez tengo que ir? No, pues otra vez tengo que dar. No, pues ¿cuándo voy a acabar? No, estás ejercitando tu don, pero no lo estás haciendo con amor. ¿Sí estamos entendiendo? Es un ejemplo nomás, ¿verdad? Entonces, pero cuando nosotros, por así decirlo, vamos a tocar un canto y lo haces con amor, allí entonces sí le estás pegando al gordo, como decimos. ¿Por qué? Porque estás administrando tu don y luego lo estás haciendo con amor. Vamos a tocar. Que vamos a tocar un canto con la guitarra, vamos a tocar con el violín, vamos a tocar. ¿Sí entendemos? O que voy a dar un pequeño devocional de 15 minutos, ¿verdad? Por así decirlo, como el jueves, ¿verdad? Hacerlo con amor. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que las cosas de Dios, pues se requiere esfuerzo, ¿sí o no? A ver, díganme ustedes, ¿cuál cristiano que hizo cosas grandes para Dios las hizo él sentado y sin que le pasara nada? ¿Cuál? ¿Era que nadie? Ustedes fíjense, por así decirlo, investiguen las historias de los himnos. Nomás con eso les digo todo. Investiguen las historias de los himnos. Por ejemplo, alcancé salvación. Cómo este hombre se andaba ahogando en el mar. Y la alcanzó a hacer, por eso escribió el canto, alcancé salvación. O el de no vuelvo atrás, ¿verdad? Le mataron a su hija, le mataron a su esposa. Pero él dijo, no vuelvo atrás, y escribió ese canto. O otro de lluvias de gracia, o roca de la eternidad. Entonces, todos los himnos tienen su historia, como dice el güero, behind, ¿verdad? Entonces, si ustedes pueden notar, cada persona que hizo algo grande para Dios, no crean que fue fácil. No crean que fue sencillo, no crean que, no, pues ya estaba todo acomodadito, ¿verdad? Y no, es puro esfuerzo, es una guerra, es una lucha, es ir contra la corriente de pecado, ¿verdad? Vamos contra la corriente de pecado, vamos contra los rebeldes, por así decirlo, contra los pecadores, contra Satanás, contra nuestra propia carne, contra los gobernadores de las tinieblas, con esos vamos contra. Por eso que no es fácil, ¿sí entendemos eso? Entonces no es fácil hacer algo para Dios, no es fácil. Si no, imagínense, pues ya el mundo estuviera lleno de la palabra de Dios. Pero muchos no quieren, muchos no dan, muchos esto, muchos aquellos. Hay mucho cristiano que ya está bien cómodo, que ya no, pues ya la iglesia eso ya no, ¿verdad? Porque ya era antiguo, ¿verdad? Pero van a pagar las consecuencias de todos modos, ¿verdad? Entonces, ¿sí estamos entendiendo hasta ahí? Entonces, si tú usas tu don, úsalo, pero con amor. De nada sirve que tú uses tu don o lo administres tu don sin amor,
Por eso dice la Biblia ahí y esto por eso yo les digo, yo lo estoy aprendiendo. Yo lo estoy aprendiendo, ¿por qué? A mí nadie me lo enseñó. Fíjense lo que dice ahí en 1 Corintios 13:1. Córrele. 1 Corintios 13:1. Si yo hablase lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Otra vez? Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si ven, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿ven? Lenguas humanas y lenguas angélicas, haz de cuenta que ¿verdad? Muy fufurufo. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿verdad? Y dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Sí entendemos? O sea, de nada sirve entonces que yo administre mis dones, pero los haga sin amor. Nada soy. O voy a ser como el címbalo que retiñe, que nomás duele los oídos. Y fíjense, me acuerdo cuando nos decían puercos, cochinos. Imaginen cómo reteñían nuestros oídos. No es eso lo que hace el címbalo que retiñe, ¿verdad? ¿Cómo suena un címbalo que retiñe? ¿Verdad? ¡Tin! ¿Sí entendemos? Entonces dice címbalo que retiñe, entonces metal que resuena, fíjense. ¿Verdad que sí es así? Si hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor. Entonces, por eso les digo, no hay que abusar de nuestros dones. ¿Cómo? Hay que administrar nuestros dones, pero hay que hacerlos con amor. Si vamos a dar un devocional de 15 minutos, hacerlo con amor. ¿Sí entendemos eso? ¿Verdad? No, por eso les digo, acuérdense que para hacer algo para Dios es puro esfuerzo. Puro esfuerzo, es puro esfuerzo. No crean que... y ese esfuerzo que hacemos... No tenemos que traerlo, por así decirlo, al púlpito, ¿verdad? Y luego aquí en el púlpito sacar nuestras caras de limón, ¿verdad? O de caballo, o de virote, o ya esta otra que es de papa, ¿verdad? Y sacar nuestra frustración aquí, porque pues nos fue mal en el trabajo. No. Una cosa es allá y otra cosa es aquí, ¿sí entendemos? Aquí, cuando tú estés administrando tu don, ya sea de tocar, imagínense que el cacho venga bien frustrado de la casa, ¿verdad? Que allá lo fajearon o le dijeron muchas cosas y aquí venga a desquitarse. No, pues otra vez voy a tocar. No, una cosa es ya estando aquí en la iglesia, ¿verdad? Tu don que tú vas a repartir, porque tú vas a administrar, entonces hazlo con amor. Si vas a predica la palabra de Dios, la verdad y firmeza y toda la cosa, pero hazlo con amor. ¿Sí entendemos eso? Entonces cualquier don que tú vayas a administrar, tienes que hacerlo con amor. Si no, dice la Biblia, nada soy. Nada soy. Tú puedes estar predicando una predicación que esto y aquello, bien enojado, sin amor, nada soy. ¿Sí entendemos eso? Entonces acuérdense, el abuso de los dones y el no uso también es pecado. ¿Entendemos eso? Ahora, el número de los dones espirituales. ¿Cuántos dones según la palabra de Dios hay? ¿Cuántos dones según la palabra de Dios? Bueno, parece que son 12 dones. Parece que hay 12 dones. ¿Verdad? Tenemos los 7 temporales y los 11 permanentes. ¿Estamos entendiendo eso? Acuérdense que había los dones que eran temporales, que eran usados como señales, ¿verdad? Y tenemos los permanentes que todavía permanecen hasta hoy. Entonces acuérdense de esto. Los dones, ¿verdad? Los dones, 7
parece que eran temporales. ¿Por qué? Eran usados como señales. ¿Se acuerdan que Cristo dijo que hizo un montón de señales? ¿Verdad? O los apóstoles, ¿se acuerdan que hacían señales? O sea, tenían, haz de cuenta que hacían cosas, pues, es como milagros, cuando sanaban. Entonces, esos dones eran temporales. ¿Por qué? Porque los usaban como señales, por así decirlo. ¿Cómo una persona iba a saber que un hombre era de Dios? Por las señales que hacía, por los milagros que hacía. Entonces, este persona tenía que tener dones, ¿verdad? En donde esos dones tenían que ser sobrenaturales y la gente iba a decir, ¿se acuerdan quién era el que estaba bajo la higuera? Natanael, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo le dijo Rabí? Dice, sabemos que tú has venido de Dios porque nadie puede hacer las señales que tú haces. ¿Sí entendemos? Entonces se ocupaban señales. ¿Para qué? Para decir, este hombre es de Dios. Entonces por eso es que esos 7 dones que el Espíritu Santo puso en las personas estas, las puso esos 7 dones allí. ¿Por qué? Porque con esos dones, ellos te van a creer que vienes de parte de Dios. Por eso le dijo Natanael, Rabí, sabemos que has salido de Dios porque nadie puede hacer lo que tú haces. Entonces, por eso es que esos 7 dones eran temporales, como usados como señales. ¿Sí estamos entendiendo? Entre ellos estaba el don del apostolado, el don del apostolado, el don de profecía. Acuérdense que el don de profecía es la capacidad sobrenatural de ver el futuro. Entonces, el don de profecía era como en aquellos tiempos, el que tenía el don de la profecía podía ver el futuro, por así decirlo, podía discernir el futuro, podía ver el futuro. Por eso los hechiceros y toda esa clase de tonterías, vas con uno de esos y ojalá nadie vaya a dar, pero nomás digo, por ejemplo, no, pues que ahora va a haber Moni Vidente, ¿verdad? La Moni se llama, ¿verdad? Moni Vidente, es un nombre, pero ya es mujer supuestamente, y ese predice el futuro, y luego dice, en este año va a haber una muerte. Y no, ya todos los artistas, ¿verdad? No, ¿quién será? Y luego después, si alguien se murió, alguno de los artistas, no, es que ya Moni había dicho. Imagínense. Haz de cuenta que ahorita tú, por ejemplo, yo puedo decir, el domingo que viene va a haber gente que va a ir a la iglesia, ¿verdad? Pues claro que le voy a atinar, ¿sí o no? O alguien se va a morir de borracho, pues le voy a atinar. O va a haber una pelea, ¿verdad? Pues le voy a atinar. O alguien se va a morir de esto, le voy a atinar, ¿sí o no? Pues ese es obvio. Pero en los tiempos aquellos, cuando la gente tenía el don de profecía, esa era la persona que podía discernir el futuro. Por eso es que como ese don ya se acabó, ya nadie tiene ese don. ¿Por qué? Porque ahora la Biblia nos dice qué es lo bueno y qué es lo malo, y cuándo va a ser el tiempo del fin. Entonces ahora tenemos la Biblia. Antes, cuando los profetas, como no estaba la Biblia, entonces por eso ellos eran equipados con el don de profecía, porque iban a escribir. ¿Sí entendemos? Entonces, el don de profecía estaba entre los temporales, el don de apostolado estaba entre los temporales, el don de hacer milagros estaba entre los temporales. Acuérdense que los milagros era lo que les estoy diciendo, ¿sí entendemos? Entonces, y así sucesivamente, siete dones que eran los dones que eran usados como señales, ¿verdad? Estaban el don de la interpretación también, estaba el don de ciencia, ¿verdad? Entonces ahí estaban todos esos 7, y también
los otros 11, que esos son permanentes. Entonces el Espíritu Santo puso, por así decirlo, vamos poquito nomás ahí a Romanos, vamos a Romanos 11, vamos a Romanos 11, no, Romanos 12, es 12, 6 al 8, el que lo tenga léale, Romanos 12, 6 al 8. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, Ahí está uno. úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o al que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, Ujú. el que reparte con libertad, y el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Ahí están, entonces ahí están unos varios, pero si ustedes quieren hallar todos los dones, los tenemos en Efesios 4, en Romanos 12, en 1 de Pedro 4, 10, todo ahí vemos todos los dones, ¿ok? Entonces ahí, acuérdense, 7 dones temporales que eran usados como señales, porque tenían que ver, como le dijo Natanael a Cristo, ¿verdad? Sabemos que es de medio de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces, ¿sí entendemos eso? Ok, entonces, y tenemos los otros 11, pero los otros 11 vemos que eran permanentes, ¿ok? ¿Cuáles eran los permanentes? El don de sabiduría, el don de discernimiento de espíritus. Por ejemplo, el que tiene el don de discernimiento de espíritus puede discernir el espíritu de la persona, o si por así decirlo, esa persona está influenciado por un demonio, ¿verdad? O por así decirlo, así sucesivamente por los espíritus, discierne los espíritus, ¿sí entendemos? Entonces, eso es un don permanente, el don de discernimiento de espíritu. El don de repartir también es de los permanentes. El don de la exhortación también es permanente. Son 11, acuérdense. El don de servicio también es permanente. El don de hacer misericordia también es permanente. El don de presidir también, o administrar, obviamente. El don de la fe también es permanente. El don de la enseñanza, obvio también. El don del evangelismo, obvio también. Y el don de pastor maestro. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Los 11 dones que el Espíritu Santo puso en la iglesia para que ahora esté funcionando la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros tenemos uno de esos 11 dones. Y los otros 7, acuérdense que eran temporales, porque eran usados como señales para saber quién era de parte de Dios. Entonces, ¿sí entendemos? Entonces, todos esos dones, el Espíritu Santo fue el que los puso en el cristiano, ¿verdad? Obviamente, el que nació de nuevo, el cristiano, ¿verdad? ¿Para qué? Para glorificar a Dios con ellos y edificar la iglesia. ¿Sí entendemos? Entonces, hasta ahí sí entendimos bien, ¿verdad? Ok, entonces, bueno, hasta ahí lo vamos a dejar porque ya acabamos, entonces, a esto de los dones del Espíritu Santo. Acuérdense, los 7 dones que eran temporales, que eran usados como señales, los 11 son permanentes porque son los que el Espíritu Santo está edificando a la iglesia. Entonces vemos que Dios el Padre dio a su Hijo, Cristo dio su sangre y su cuerpo, el Espíritu Santo dio dones, ¿verdad? A la iglesia, ¿verdad? Entonces en Efesios 4 también lo pone. Entonces, ahí vemos, acuérdense también de que si no tenemos cuidado podemos abusar de nuestros dones, ¿sí entendemos, verdad? Y también podemos cometer pecado al no usar nuestros dones. Si entendemos eso, ¿verdad? Man. Al no usar nuestros dones estamos pecando también, ¿verdad? Aquí entran muchos que dicen, no, que se pierde la salvación, pero nomás no usar nuestros dones es pecado, imagínate. Entonces, ahora también podemos, por así decirlo, abusar de nuestros dones cuando no los usamos con amor. Así que la siguiente vez que tú vas a hacer algo para el Señor, cuando vas a administrar para el Señor, ¿verdad? Acuérdate de hacerlo con todo el amor, porque si no, nada soy, dice la Biblia.
¿verdad? Entonces nada de hacer las cosas, por así decirlo, con coraje, no, nada de eso. Debemos de poner la mejor actitud posible cuando estamos administrando los dones. Vas a tocar, ¿verdad? La mejor actitud posible, vas a predicar, vas a enseñar, vas a barrer la iglesia, vas a barrer los baños, vas a dar un raite, la mejor actitud posible. ¿Por qué? Porque eso es lo que te va a contar. Vas a administrar, pero lo vas a hacer con amor. ¿Sí entendemos eso? Entonces ahí quedó entonces no es la última del Espíritu Santo, todavía nos faltan más, ¿verdad? Pero me imagino que sí estamos aprendiendo, ¿no? Amén. Ok, entonces hasta ahí vamos a terminar. Entonces, bueno, entonces vamos en estos momentos a terminar con la internet y vamos a ver qué es lo que aprendieron.